hablamos de un tema que estamos, concilio, pero quizá algunos Así hermanos es. no sepan esta definición, ¿no? ¿Qué es un concilio ecuménico? Mira, ahí es cuestión de definir bien estos conceptos, que hay una palabra por ahí que es muy mal interpretada. Concilio, evidentemente, es la unión o un grupo de personas que se juntan para tratar algún tema en específico, ¿no? Para llegar a un consenso, para llegar a un acuerdo. La palabra que causa mucho ruido o que causa mucha problemática es ecuménico, ¿verdad? Está muy estigmatizada esa palabra. La gente escucha ecuménico y piensa que es la unión con todas las religiones, ¿no? Pero la palabra ecumenismo tiene un significado histórico, que nosotros tenemos que comprender que cuando alguien diga ecuménico, no se está hablando no se confunde, otro término que tal vez ustedes hayan escuchado, que se llama diálogo interreligioso. Eso no tiene nada que ver. El diálogo interreligioso sí es lo que están haciendo muchas iglesias y muchas religiones, de juntarse y hablar con el budista, con el musulmán. Eso no es ecumenismo. En el sentido estricto histórico, ecumenismo es la unión. De hecho, esta palabra ecuménico viene del griego, que habla de todo el mundo conocido. O sea, un concilio es de que toda la cristianismo, se una para definir puntos de doctrina correcta, ¿verdad? Y este es el concepto de lo que es ecuménico, porque la gente escucha ecumenismo y no sé si pasó allá con ustedes, pero aquí ecumenismo la gente asociaba a muchos de los cantantes que estaban yendo a la iglesia católica, con el testigo de Jehová, con el budista y así. Pero ecumenismo en el sentido estricto histórico habla de todo el mundo conocido, es decir, toda la cristiandad del mundo conocido se tiene que unir para definir las cuestiones de doctrina que estaban levantándose muchas herejías, muchos problemas en cuanto a la persona de Cristo. Y eso fue lo que levantó, de hecho, bueno, el poder político tuvo mucho que ver, aunque anteriormente ya había concilios. Nosotros podemos entender que el primer concilio ecuménico es en el 325, pero antes ya se formularon concilios, hermanos. O sea, había concilios que ya se habían juntado para definir temas de doctrina. Por ejemplo, el concilio de Cartago, este concilio del año 251, mucho antes del concilio ecuménico. Pero cuando hablamos de concilio ecuménico es de que toda la cristiandad está unida. No es lo mismo decir concilio local a concilio ecuménico. Concilio ecuménico hablamos de que todas las iglesias de Roma, de Asia, de Jerusalén, de Antioquía, se juntaron para definir temas de doctrina. Y eso es lo sumamente importante, porque ahí cuando vemos la validez de un concilio ecuménico, por eso es muy importante un concilio ecuménico, porque toda la cristiandad, o la mayoría de la cristiandad, porque hubo muchas divergencias, dijeron, sí, esta es la doctrina bíblica, la doctrina escritural, la doctrina correcta. Hubo concilios anteriores, y también podemos ver el concilio de Antioquía, este es del año 252, donde se habló acerca de algunas herejías como de Pablo de Samazota, que él declaraba que había formado la del adopcionalismo, como se le conoce, o el novacianismo, que declaraba que aquellos cristianos que habían negado al Señor por la persecución, pues estos no se les permitía volver a la iglesia o no tenían perdón por sus pecados. Y eso era algo que las herejías se empezaron a gestar dentro de la iglesia y se juntaban concilios locales. Pero ahí es donde vemos que los cristianos, a querer estandarizar la doctrina correcta, bajo peticiones que empezaron a hacer a Constantino, porque aquí ya vemos que el proceso de la iglesia se iba desarrollando, persecuciones, entre otros detalles, pero cuando se legaliza el cristianismo que se permite después de la persecución de Diocleciano, como que los cristianos vieron la oportunidad, y yo es donde veo la soberanía de Dios dentro de estos concilios. Pero bueno, para contestar esa pregunta, un concilio ecuménico, lo vuelvo a repetir, es la unión de todas las iglesias cristianas existentes, obviamente en ese tiempo. Estamos hablando del año 325, cuando se hace el primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, ¿verdad? Entonces esa es la cuestión de que debemos de entender. Ahora, que espero que entendamos esa definición, que no es lo mismo concilio ecuménico a diálogo interreligioso. Eso hay que separar eso. Concilio ecuménico, recuerde que es la unión de las iglesias cristianas para definir la ortodoxia, al menos en el tiempo
primario de los concilios, ¿verdad? No sé Sí, si sí, tengas porque otra pregunta. de hecho sucedió algo interesante y es que una vez estaba platicando yo con alguien, entonces de repente le hablo de un concilio ecuménico y entonces me dice, y eso no tiene que ver con juntar todas las religiones, me dice, y que se pongan de acuerdo, Exactamente. que ahora mismo... No, le digo, no es el sentido, no es el sentido de la palabra ecumenismo, al menos en ese contexto, ¿no? Al menos en ese contexto. Porque, por Sí, ejemplo, no sé, podríamos decir de que, a ver, en un sentido, uh, podemos ser ecuménicos o en un término, perdón, bajo un contexto denominacional, ¿no? Sí, ¿verdad? Se ha utilizado ahora ha tenido transformaciones. De hecho, ahora cuando hablas de ecumenismo dentro de la iglesia romana o la iglesia ortodoxa, aún sí hablan de unificación entre las iglesias históricas, como que buscan una restauración, pero ahí es donde ya hay muchos desacuerdos. No es posible, Claro. realmente no es posible, ya no es posible un ecumenismo. Sí. Pero en ese entonces sí fue posible el ecumenismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una iglesia naciente, ¿verdad? De una iglesia que estaba comenzando a entender sus doctrinas. Hoy es muy difícil, o sea, es muy difícil, y yo sé, y de hecho hay escándalo cuando la iglesia católica pretende hacer ecumenismo con la iglesia luterana, que de hecho hay un escrito que hicieron por ahí acerca de la justificación de la fe, y es un concilio ecuménico. Pero Sí, ese sí. tipo de ecumenismo es rechazable para muchos dentro de la cristiandad, y obviamente no Y va a tener hasta tantos a frutos. nuestras cabezas resulta impresionante, ¿no? El hecho de pensar de poder tener nuevamente una universalidad de la fe que pueda ser congruente para todos. O sea, Claro. realmente es importante para nuestros pensamientos. Incluso recuerdo una vez que al mismo Pérez Millos lo acusaban de ecumenismo porque lo habían invitado, creo, a un congreso, a una iglesia católica, y él asistió y lo que hizo fue predicar el evangelio tal cual lo era, pero anduvo por todas las redes acusándose de ecumenista, pero en el sentido de que como que estaba buscando congraciar a la iglesia católica con la cristiandad y el evangelicalismo con Roma, por así decirlo. Correcto, y ahí es donde vemos que hay definiciones, porque hay un ecumenismo que tal vez pretenda unificar todo, ¿verdad? Y eso, en nuestros tiempos, cabe mencionar. Acabo de dar la definición histórica de cuál fue en su tiempo, estamos hablando del año 325. Pero si nosotros consideramos que un ecumenismo el día de hoy es muy difícil, aunque puede haber aspectos ecuménicos, es decir, el bautista con el presbiteriano, ¿no? ¿Por qué tienen una unidad? Bueno, porque crean puntos de la ortodoxia, que de hecho son las que se definen aquí en los concilios ecuménicos. A eso me refería cuando te hablaba de un tipo de ecumenismo denominacional, ¿no? Aunque también podemos usar la Exactamente. palabra ecléctico también, ¿no? Bueno, podría ser ecléctico, ya es como los cristianos, y de hecho ya en la modernidad es muy común, que toman de diferentes movimientos dentro de la iglesia, de los presbiterianos, de los bautistas, de los anglicanos, de los luteranos. Entonces tienen una mezcla y se le conoce como un cristianismo ecléctico, pero él acepta convicciones de diferentes movimientos. Claro. Pero un ecumenismo, en el caso en Estados Unidos, cuando se levanta el ecumenismo o trabajo entre las denominaciones, había trabajo entre anglicanos, presbiterianos, y se empieza a fomentar ese tipo de ecumenismo, de, bueno, somos hermanos, estamos de acuerdo con ciertos puntos de doctrina, cosa que era muy rara en tiempos de la Reforma, porque es donde se estaba gestando pues precisamente el deseo de buscar la pureza doctrinal, y por eso ya con Roma nada que ver, luteranos y calvinistas pues tenían sus diferencias y problemáticas, ¿no? Pero después de un tiempo se intenta unificar y muchos lo lograron, pero también es cuestión de ver los frutos de ese movimiento, ¿no?